Vamos a comenzar ahora con las reglas de oro que, como te adelantamos, son útiles no solo para Power Query, sino para bases de datos en general. La primera regla de oro, y en la cual más nos vamos a detener por su importancia, es trabajar solo con columnas y filas indispensables. Si necesitamos muchas columnas, transponerlas en formato fila. Si tenemos subtotales, eliminarlos. ¿Y por qué te digo esto? Porque es muy común cuando nos trabajamos con información dentro de un Excel, tener la información en este formato. Si prestamos atención, la información que tenemos en la tabla superior es exactamente la misma información que tenemos en la tabla inferior. La única diferencia es que la tabla inferior está en formato tabular. Tal vez para nosotros sea bastante parecido a priori y entendamos que el campo de acá, ¿sí? En este campo de acá tenemos lo que vendí del producto B en el mes de enero en el local 1. Y este campo es lo que vendí en del producto A en el mes de enero en el local 1. Y así podemos ir viendo qué vendí de cada producto durante el mes de enero en el local 1 y en la última columna tenemos el total. Lo mismo para la fila inferior, tenemos el local 1, el mes ahora es febrero y aquí tenemos lo que vendí de cada uno de los productos. Esta forma debemos pasarla a formato tabular, ¿sí? ¿Y esto por qué es? Y no vamos a detenernos mucho en este momento, simplemente quédate con el concepto de que las bases de datos en este formato pesan menos y son más eficientes. Como ves, el hecho de pasar de algo así a algo así se llama transponer. Básicamente pasamos las columnas a filas. Realizamos transposición. ¿Sí? Esto es básicamente a lo que nos referimos. Y también tenemos una regla parecida con las filas. Solo hay que trabajar con filas indispensables. Es muy común cuando trabajamos con información que pongamos totales y subtotales porque nos sirven para orientarnos. Es más fácil ver cuánto vendí en el mes de enero contra el mes de febrero que ir viéndolo producto a producto, porque nosotros no hacemos cuentas tan rápido como lo haría una computadora, un sistema. Ahora, para Power Query, que nosotros le dejemos los totales o los subtotales no les sirve para nada porque las cuentas las hace a una velocidad mucho más rápida que nosotros, y de hecho lo que generamos con los totales y con los subtotales es que la información se duplique, porque si nosotros no le sacamos los totales lo confundimos a Power Query, porque Power Query va a ser la suma del producto A, del B, del C, del D y el E, y la suma de todo esto da 600. Pero cuando llegue a la fila de total y se encuentre otra vez con el número 600, no se va a dar cuenta que se refiere al total y va a sumarlo a el total que ya tenía y nos va a devolver 1200, lo cual es el doble. Por eso acordate que siempre tenés que trabajar con columnas y filas indispensables. No te asustes por esto. Pasar la información de este formato a este formato en Power Query lo haces con un clic. La segunda regla de oro es organizar los inputs, y por input siempre estamos hablando de fuentes de información en carpetas y con nombres genéricos. Esto es una buena práctica para detectar rápidamente por el nombre de carpeta o de archivo qué información tenemos dentro. La tercera regla de oro es respetar mayúsculas y minúsculas en nombres. Para Power Query no es lo mismo local la primera con mayúscula y seguido en minúscula que local todo en mayúscula.
De la misma forma que año no es lo mismo que año, ¿sí? Es importante recordar que Power Query no va a intuir de la misma forma que nosotros nos daríamos cuenta, ¿sí? Y la cuarta y última regla de oro es dar formato a los datos de las columnas. Cuando hablamos de formato es la forma en la que nosotros le decimos qué tipo de información va a tener esa columna. Si va a tener texto, si va a tener números, si va a tener fechas. Simplemente es avisarle a Power Query qué tipo de información tiene que esperar recibir en determinada columna. Con esto hemos terminado las reglas de oro y vamos a pasar a la demo de la clase de hoy.